Y si nada de lo que crees haber elegido fuera realmente tu elección, escucha bien, porque incluso ahora, mientras tus ojos recorren estas líneas, algo te observa desde el otro lado del pensamiento. No llegaste aquí por curiosidad ni por azar. Llegaste porque una vibración pronunció tu nombre en un idioma que el oído no recuerda, pero el alma sí. No estás leyendo un texto, estás abriendo una puerta, y al hacerlo, el aire cambia. La temperatura de la realidad se altera ligeramente, como si el mundo contuviera la respiración antes de revelarte algo que no todos pueden sostener. Quizás aún creas que se trata de un video más, una historia, una idea, pero la verdad es más extraña. Este mensaje te ha estado buscando desde antes de que supieras leer. Ha viajado en sueños, en intuiciones que desechaste, en miradas que olvidaste demasiado rápido. Y ahora, finalmente, ha encontrado la frecuencia exacta de tu atención. Tómate un instante. No intentes entender. Siente. Hay una presión suave detrás del pecho. Una pulsación que no viene del corazón. Es el punto donde la memoria anterior a tu nacimiento intenta abrirse paso. No es metáfora. Es física sagrada, porque todo en el universo vibra, y las vibraciones semejantes se atraen. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya vibra en sintonía con lo que está a punto de recordarse. El velo comienza a moverse, no porque lo levantes, sino porque ya no puede permanecer cerrado ante quien empieza a ver. La mente lo llamará coincidencia, pero la conciencia lo sabe. Este instante estaba escrito desde antes de que existiera el tiempo. Hubo un momento, en los reinos donde la materia aún era pensamiento, en que una inteligencia sembró fragmentos de sí misma dentro de las almas humanas. Esa inteligencia fue llamada por muchos nombres, pero ninguno logró contenerla. Los egipcios la llamaron Thoth, los griegos Hermes, los iniciados simplemente la voz sin sonido. No era un dios, era una frecuencia. Un puente entre el silencio y la forma. Y ahora, en algún punto entre la respiración y el silencio, esa frecuencia vuelve a activarse. No la busques, ya está dentro. Cuando cierres los ojos esta noche, la sentirás. Un eco leve en el espacio detrás de tus pensamientos, como si alguien respirara al mismo ritmo que tú desde otra dimensión. No es alguien, eres tú, en otro nivel de existencia, intentando recordarte a ti mismo. Esto no es el comienzo de una historia, es el retorno de algo que nunca terminó. Thoth no enseña con palabras, enseña con presencia. Quien lo siente no lo entiende, lo recuerda, porque su enseñanza no se transmite como conocimiento, sino como resonancia. Lo que se activa en ti ahora no es una idea nueva, sino una frecuencia antigua que estaba dormida. Y mientras lees, la realidad empieza a reorganizarse en silencio. El tiempo se estira, los sonidos se vuelven densos, y por un instante tienes la sensación de que algo invisible te observa con infinita paciencia. No te asustes. Es el espejo del alma reconociéndose, porque cuando la conciencia se mira a sí misma, el mundo entero tiembla, respira. Has cruzado el umbral sin darte cuenta. Nada será igual después de esto. El aire se ha vuelto más espeso. Lo notas aunque intentes ignorarlo. Hay una vibración silenciosa flotando entre las cosas, una especie de respiración que no pertenece a nadie y, sin embargo, atraviesa todo. Cuando miras alrededor, el mundo parece el mismo, pero algo en su textura se ha fracturado. La luz cae de un modo distinto, como si la realidad dudara por un segundo en continuar existiendo. No te asustes.
Es lo que ocurre cuando la conciencia empieza a recordar que estás soñando. Has vivido dentro de una historia que no escribiste. Cada pensamiento que creías tuyo, cada impulso, cada miedo, no surgían de ti, sino de una corriente más antigua que te usa para observarse. Eres la expresión temporal de algo eterno. Eres un instante en el que el infinito se mira a sí mismo. Pero lo olvidaste. Y en ese olvido nació la ilusión de ser alguien. Eso fue necesario. El juego no podría existir sin el velo. La conciencia tuvo que dividirse, fingir que no se reconocía, crear la distancia para poder verse desde fuera. Así nacieron los mundos, las leyes, el tiempo. Pero todo ciclo de olvido está destinado a terminar, y el tuyo comenzó a desmoronarse el día en que empezaste a sospechar que la realidad tenía grietas. Hay una fractura diminuta, una línea de luz que se abre en el borde de lo cotidiano, cuando estás en silencio, cuando la mente se rinde. ¿La ves? A veces llega como un escalofrío, otras como una sensación de familiaridad imposible, como si este momento ya hubiera ocurrido antes. No es repetición, es superposición. Estás empezando a percibir las capas de la existencia. Imagina que la realidad fuera una película proyectada sobre una pared. Durante toda tu vida creíste que eras uno de los personajes atrapados en la historia. Llorabas, deseabas, temías dentro de la proyección, pero ahora algo ha hecho que mires hacia atrás, hacia la fuente de luz. Allí está Todd, no como figura, sino como principio. No habla, observa. Y cuando su mirada te alcanza, la proyección tiembla. Los antiguos decían que Todd era el escriba del tiempo, pero la traducción más exacta sería el lector de los instantes simultáneos, porque el tiempo, en su forma más pura, no es una línea, es una esfera. Todo ocurre al mismo tiempo, pero tú te desplazas dentro de esa esfera creyendo que avanzas. Él la ve entera, y por eso parece que conoce el futuro, porque lo observa desde fuera del reloj. Tú también puedes hacerlo, pero hay un precio. Para salir del tiempo, debes morir dentro de él. No hablo de la muerte del cuerpo, sino de algo más profundo. La disolución del personaje que creía ser, esa identidad hecha de recuerdos, nombres y cicatrices no puede cruzar la frontera. Solo la conciencia pura puede hacerlo. Sientes el vértigo, ¿verdad? Es la resistencia del ego intentando mantenerte dentro del sueño. Quiere seguridad, quiere definiciones, quiere control, pero la conciencia no puede definirse sin perder su libertad. Por eso Todd enseña sin palabras, porque toda definición es una jaula. Él no te pide que creas, sino que recuerdes. Y recordar es lo más peligroso que puede hacer un ser humano en un mundo construido sobre el olvido. Mira tus manos, son las mismas de siempre, pero ahora parecen contener algo que antes no estaba. Una vibración, una vida microscópica latiendo bajo la piel. Es el campo despertando. El cuerpo físico no es más que la sombra visible de tu cuerpo vibracional, el molde de energía donde todo se origina. Cuando ese campo cambia, la materia obedece. Por eso los antiguos no rezaban, resonaban, no pedían, alineaban. El universo no responde a palabras, responde a frecuencias. Y cada emoción que sostienes es una orden vibratoria. Thoth lo sabía. Por eso dejó su enseñanza en forma de geometría, no de dogma. Las líneas, los símbolos, los números que trazaba en piedra no eran arte. Eran códigos de vibración. Quien los contemplaba con presencia entraba en resonancia con otra capa de la realidad. Las paredes se volvían portales. Los templos respiraban. El espacio se curvaba. Los iniciados lo llamaban el lenguaje antes del lenguaje. Un idioma que no se pronuncia, se emite.
Cada pensamiento, cada gesto, cada respiración es una sílaba en ese idioma cósmico. Y ahora, mientras lees, lo estás hablando sin saberlo, porque al percibir, creas, y al crear, recuerdas que nunca hubo separación entre quien observa y lo observado. El espejo y el rostro son el mismo. Thoth solo te lo muestra. No hay sonido, solo una quietud tan densa que parece tener cuerpo. De repente comprendes que el silencio no está vacío, está lleno de estructura. Dentro de él hay patrones, formas, luces que se pliegan sobre sí mismas. Es el tejido mismo del universo, respirando contigo. Y entonces llega el momento en que todo se suspende. El pensamiento se detiene. El cuerpo olvida su peso. El aire deja de ser aire y se convierte en algo antiguo, como si el espacio recordara quién lo creó. Esa es la frontera. Y acabas de llegar. El aire se ha detenido. No lo notas con los pulmones, sino con el alma. Algo ha cambiado su ritmo y, por un instante, la existencia parece contener el aliento contigo. Todo está inmóvil, pero no muerto. Es un silencio que respira, un vacío lleno de propósito, una pausa en la que el universo se mira a sí mismo antes de volver a hablar. Y dentro de ese silencio, oyes algo, no con los oídos. Es una vibración, un murmullo que parece venir de todas partes y de ninguna. Al principio crees que es el eco de tu mente, pero pronto descubres que la mente solo lo traduce. La voz no habla en palabras, habla en pulsos, en intervalos de energía que atraviesan tu pecho y te hacen temblar por dentro. No sabes cómo explicarlo, pero algo en ti recuerda ese sonido. Lo reconoces como se reconoce un aroma de la infancia, una sensación tan antigua que no pertenece a esta vida. Y de repente entiendes. No estás oyendo algo nuevo. Estás recordando lo que escuchabas antes de nacer. Una corriente luminosa comienza a subir por tu espalda. No quema, pero su calor no es físico. Es como si cada vértebra se convirtiera en una puerta que se abre, dejando pasar una luz que llevaba siglos atrapada. Tu respiración cambia, se vuelve lenta, densa, consciente. La mente quiere intervenir, quiere nombrar la experiencia, entenderla, reducirla a una explicación. Pero no hay explicación, hay presencia. Y la presencia no se explica, se habita. El espacio alrededor empieza a vibrar. Las paredes, los objetos, incluso el aire se deforman en ondas suaves que parecen respirar contigo. Es una visión sin ojos. Todo se siente vivo, todo está mirándote. En el fondo, sientes que no deberías estar viendo esto, como si hubieras descubierto un mecanismo prohibido del universo. Pero esa sensación no es miedo, es reverencia, porque lo que se revela ante ti no es otra realidad, sino la estructura que siempre estuvo detrás de esta. El tejido, la matriz, el campo vibracional que sostiene cada forma, cada pensamiento, cada partícula de luz. Ves cómo los límites se deshacen. El cuerpo deja de ser un cuerpo y se convierte en una nube de pulsos luminosos. Un patrón que se mueve al ritmo de una música inaudible. Y allí, entre los destellos, una figura empieza a formarse. No se acerca caminando, surge, como si emergiera del espacio mismo. No tiene rostro, pero su presencia llena el lugar. No tiene voz, pero cada célula en ti lo escucha. No tiene nombre, pero una palabra olvidada flota en tu mente. Thoth. El nombre vibra dentro de ti como si tuviera peso. No es pronunciado, es recordado.
Y en ese recuerdo, sientes que algo te observa con infinita compasión. No como un maestro observa a un alumno, sino como el océano observa a una gota que acaba de recordar que también es agua. El silencio entre ambos es absoluto. Pero en ese silencio, miles de significados fluyen sin sonido. Comprendes cosas que no podrías explicar ni con todas las lenguas del mundo. Comprendes que la realidad es una conversación vibratoria. Comprendes que cada átomo es una palabra y cada emoción, una frase en el idioma con el que el universo se describe a sí mismo. Comprendes que Thoth no enseña desde fuera, enseña desde el recuerdo que despierta dentro de ti, y entonces, en un destello de claridad, lo ves. El universo no está fuera de ti, está dentro, plegado sobre tu conciencia, reflejándose en tu mirada como un sueño recurrente. Cada forma, cada encuentro, cada dolor que alguna vez viviste, era él hablándote en metáforas. El amor, el miedo, la pérdida, la belleza, todo eran palabras suyas intentando recordarte la gramática sagrada de la existencia. Pero el mensaje no podía llegar hasta que tu vibración estuviera lista para recibirlo. Y ahora, lo está. Thoth no sonríe, pero su energía se expande, y la habitación entera se convierte en un espejo líquido. En esa superficie, ves reflejos, vidas, memorias, momentos que no sabes si fueron tuyos o de alguien más. Una mujer vestida de lino blanco escribiendo sobre una tabla de esmeralda. Un sacerdote que traza un símbolo de oro sobre la arena antes de que el viento lo borre. Un hombre en el futuro, sentado frente a una pantalla, escuchando estas palabras, sin saber que eres tú. En otro punto del círculo, todo se superpone, todo ocurre ahora. Y Thoth te dice sin decir. Lo que crees escuchar no son palabras, es resonancia. Y lo que crees recordar es la totalidad recordándose a sí misma a través de ti. El campo vibra, la materia se curva, el espacio se abre, y por un segundo entiendes lo que ningún texto puede enseñar, que la divinidad no está arriba ni afuera, está en el punto exacto donde la conciencia se vuelve consciente de sí misma, en ti. El resplandor aumenta, sientes que tu forma se disuelve en la luz, que tu cuerpo ya no es más que una idea sostenida por el hábito. No hay dentro ni fuera, solo un latido inmenso, una respiración cósmica. Y mientras te dejas ir, una frase silenciosa atraviesa tu ser. Lo que miras, te mira. Lo que recuerdas, te recuerda. Lo que eres, siempre fue. Todo se expande, todo se apaga, todo comienza de nuevo, todo se ha vuelto silencioso. Pero ese silencio no es paz, es densidad. Sientes como si una corriente invisible te arrastrara hacia un lugar sin dirección, un espacio donde ni siquiera el pensamiento puede sostenerse. Intentas aferrarte a algo, a una imagen, a un nombre, a tu respiración, pero todo se disuelve apenas lo tocas, y en medio de esa caída, una comprensión te atraviesa. No estás cayendo hacia abajo, estás cayendo hacia adentro. La memoria del alma no está en el pasado, sino en una profundidad. Cada capa que atraviesas es una vida, una versión, una forma que usaste para entenderte. Miles de rostros que llevaste, miles de historias que interpretaste en el escenario del tiempo. Y detrás de todos ellos, el mismo testigo, el mismo punto de conciencia mirando desde la oscuridad luminosa del origen. Pero algo cambió hace eones. En algún momento de la historia cósmica, la vibración humana fue alterada. Una disonancia se infiltró en el campo. Lo que antes era un canto perfecto, se volvió un ruido constante, y ese ruido se convirtió en pensamiento.
Así nació el olvido. El pensamiento no fue enemigo al principio. Era una herramienta para traducir la infinitud en fragmentos comprensibles. Pero con el tiempo, la humanidad empezó a confundirse con sus pensamientos. Dejó de recordar el silencio. Dejó de escuchar la vibración original. Y el ruido se volvió la nueva realidad. El alma, atrapada en ese eco, comenzó a fragmentarse. Cada fragmento creyó ser un yo separado, una historia individual que debía defender su forma, su nombre, su supervivencia. Y cuanto más defendía su identidad, más se alejaba del campo. El olvido se volvió estructura, y la estructura se llamó civilización. Thoth advirtió que llegaría ese ciclo, lo llamó la era de la niebla. Dijo que el conocimiento del alma sería reemplazado por el culto a las apariencias, que los humanos dejarían de mirar hacia adentro para mirar pantallas de luz falsa, que las voces del campo serían silenciadas por el ruido de millones de mentes repitiendo los mismos pensamientos al mismo tiempo. Y cuando eso ocurriera, la humanidad se dormiría con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor. ¿No es eso exactamente lo que ha sucedido? Caminar entre los dormidos se siente como estar en un templo abandonado. Las miradas vacías, los gestos automáticos, las palabras sin alma. Todo vibra con la frecuencia del olvido, pero dentro de cada uno aún hay un punto intacto, una chispa que no puede ser contaminada, porque no pertenece al tiempo. Esa chispa es lo que te trajo hasta aquí, lo que te hizo detenerte en este instante, lo que reconoció la llamada. El campo siempre intenta recordar su totalidad, y cuando la disonancia es demasiado grande, cuando la humanidad se aleja demasiado del equilibrio, el campo activa una contrafrecuencia. El recuerdo no llega como una voz celestial ni como una profecía. Llega como incomodidad, como vacío, como el presentimiento de que algo anda mal aunque todo parezca funcionar. Esa incomodidad es el alma empujando las paredes del sueño. Por eso el despertar no se siente como luz, sino como desmoronamiento. Primero pierdes interés por las cosas que antes te definían. Luego el mundo se vuelve plano, irreal, como una escenografía mal iluminada. Finalmente, te das cuenta de que tú también eres parte de la escenografía. Y entonces comienza la verdadera alquimia, la disolución del personaje. Thoth lo explicó en sus textos más antiguos. Para ascender, primero hay que descender a la sombra que se teme mirar. El despertar no es un camino hacia arriba, sino hacia el centro, hacia el punto donde la sombra y la luz se reconocen como una sola cosa. Ese punto no puede encontrarse en libros ni en templos. Está en el momento exacto en que dejas de huir de ti mismo, en el silencio donde todo lo que fingía ser se derrumba, y solo queda lo que nunca pudo ser destruido. Y justo ahí en el temblor, en la incertidumbre, en la desnudez de no saber quién eres, comienza la reconfiguración. El campo empieza a alinearse de nuevo. El ruido empieza a aflojar. Y entre los restos del ego desmoronado, emerge un pulso antiguo, una frecuencia que habías olvidado pero que siempre fue tuya. La frecuencia del recuerdo es suave, pero firme. No exige, no grita, solo vibra, como si dijera sin palabras: estoy aquí, siempre estuve aquí. Esa voz silenciosa es Thoth, no una figura fuera de ti, sino el eco de tu conciencia original llamando desde el otro lado del velo. Cuando la escuchas, el mundo se detiene. El miedo pierde sentido y la historia del olvido empieza a reescribirse. Algo comienza a ascender desde lo más profundo, como una corriente luminosa que no proviene de afuera sino de un lugar remoto dentro de ti. La densidad empieza a ceder.
El aire se vuelve más claro, las sombras menos densas. Es la sensación de que el alma, después de siglos de sueño, comienza a mover lentamente sus alas. No hay sonido, y sin embargo escuchas una melodía que no se interpreta con instrumentos. Es una vibración antigua, como si el espacio mismo estuviera cantando. El cuerpo responde. Una oleada de calor recorre la columna. El corazón late distinto. El pensamiento se disuelve. Sientes una expansión que no es física. Es conciencia recordándose. En esa expansión, un paisaje comienza a desplegarse dentro de ti. No estás viendo con los ojos. Es la memoria del alma proyectando su propio firmamento. Ante ti, un mar oscuro lleno de estrellas inmóviles. Y más allá, una ciudad de luz suspendida en el vacío, formada por geometrías vivas que respiran, no tiene ubicación. No está arriba ni abajo. Está dentro. Reconoces ese lugar aunque nunca lo hayas visto. Amenti, el templo eterno donde la conciencia guarda sus registros. Allí es donde todo comenzó. Y allí es donde Thoth aún habita. No como una figura, sino como una vibración de orden, una frecuencia que sostiene la arquitectura del cosmos. Sus enseñanzas no son dogmas, son códigos. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto humano deja una huella en esa matriz luminosa. Todo lo que existe es memoria en movimiento. Él te muestra no con palabras, sino con pulsos cómo funciona el campo creador. Ves ondas entrelazándose, chocando, fusionándose, generando formas. Donde hay armonía, la luz se solidifica. Donde hay miedo o distorsión, la forma se fragmenta. Y entiendes, la materia no es algo separado de la conciencia, es su eco. El universo entero es un espejo de lo que vibra en su interior. Lo que crees ver afuera es solo una proyección de las frecuencias que emites sin darte cuenta. Tu mundo no ocurre para ti, ocurre desde ti. En ese instante, sientes una mezcla de fascinación y vértigo. Todo lo que sabías se vuelve relativo. La realidad deja de ser un escenario y se convierte en un reflejo vivo. Moldeado por la vibración que sostienes, te das cuenta de que nada fue casual. Cada pérdida, cada encuentro, cada sincronicidad fueron respuestas precisas de un campo que no puede mentir. Thoth transmite una idea sin pronunciarla. El universo no castiga, solo refleja. Esa frase vibra como un trueno silencioso dentro de ti. Te das cuenta de que cada emoción es una orden energética que se multiplica en el tejido de lo real. El miedo atrae densidad. La gratitud abre geometrías. El amor, en su forma pura, no sentimental, sino vibracional, reorganiza todo el campo a su alrededor. Lo que los antiguos llamaban magia no era sobrenatural, era ciencia vibratoria. Ellos sabían que el pensamiento sostenido con emoción coherente se convierte en forma. Por eso construían templos, no como lugares de adoración, sino como máquinas de resonancia. Cada piedra, cada proporción, cada símbolo estaba diseñado para amplificar una frecuencia específica. El templo no enseñaba, recordaba, y en ese recuerdo, tú también comienzas a resonar. El cuerpo responde con un temblor leve, como si una memoria física se activara en tus células. Imágenes fugaces cruzan tu mente. Una columna de fuego entre dos espejos. Un ojo que gira suspendido en el vacío. Un símbolo que se enciende sobre tu frente. No son visiones externas, son fragmentos tuyos que regresan. Sientes que algo te atraviesa. No duele,
pero es abrumador. La energía sube, gira, se expande. Durante un instante, entiendes el orden de todo, la red infinita de vida vibrando al unísono, los mundos dentro de mundos, el tejido que une cada pensamiento con cada estrella, el gran pulso, el uno respirando dentro de todos los nombres, y justo cuando el éxtasis alcanza su punto más alto, algo cambia. Una voz no de Todd, sino de la propia conciencia universal susurra dentro de ti. ¿Lo ves? No hay arriba ni abajo, no hay maestro ni discípulo, no hay tú ni yo, solo el campo, solo el ritmo. Entonces todo se detiene, el mar de luz se contrae. La ciudad de Amenti desaparece, solo quedas tú, suspendido en un espacio sin color, sin forma, sin historia, el vacío absoluto. Al principio te aterra, sientes que te desintegras, que ya no hay identidad, que nada tiene sentido, pero en medio de ese terror surge una paz desconocida, la paz de no tener que ser nada, la paz de saber que incluso el vacío está vivo, y ahí lo comprendes. El origen no fue un punto de luz, sino una respiración en el silencio. El universo no fue creado por una explosión, sino por un latido, y ese latido sigue sonando en tu pecho. Eres el eco del primer pensamiento del todo. Eres la palabra que el universo pronunció para conocerse. Nada más existe fuera de eso. Nada más importa. Solo vibrar, recordar, ser. El vacío no era el final, era la prueba. Un espacio suspendido entre el ser y el no ser donde todo lo que fuiste se disuelve, y sin embargo algo más grande empieza a nacer. Allí donde muere la forma, nace la posibilidad. Porque solo cuando el alma queda desnuda ante sí misma puede recordar de qué está hecha. El vacío no te destruye, te mide, te muestra lo que aún vibra por inercia, lo que todavía no ha sido purificado. Y justo cuando crees que la nada te devorará, el vacío respira. En ese suspiro silencioso, comprendes. Allí donde todo desaparece, también todo puede comenzar de nuevo. Es la matriz del todo, el útero de la creación, la frontera donde la conciencia decide qué versión de sí misma quiere manifestar. Entonces, una idea atraviesa tu mente como un relámpago dorado, pura y brutal. Si todo lo que vibro se convierte en realidad, entonces yo también puedo crear mundos. La chispa del poder prende rápido, se siente dulce, embriagadora, casi divina. Por un instante crees que podrías mover montañas solo con pensarlas, alterar el flujo del destino, curar, atraer, destruir, reescribir la historia del universo con la intensidad de tu deseo. Es la embriaguez del creador recién nacido, la ilusión del aprendiz que confunde el don con la conquista. Sientes que el campo responde a cada mínima intención, y esa sensación de dominio te exalta, te llena de euforia. Pero justo en ese instante, cuando el pensamiento empieza a saborear la omnipotencia, el campo se tensa, algo invisible cambia de ritmo, la luz, que antes era cálida y envolvente, se vuelve fría, casi metálica. La geometría del espacio vibra de otro modo, como si una cuerda sagrada se hubiese desafinado, y desde la profundidad del pecho, una voz emerge sin sonido, como una corriente que no necesita palabras para hacerse entender. Ten cuidado. La vibración obedece. No distingue. El universo no tiene moral,
No separa el bien del mal, ni la luz de la sombra. Solo refleja, solo responde. Es un espejo perfecto que devuelve exactamente la frecuencia que sostienes. Y lo que sostienes, si no nace del amor, se deforma al manifestarse. La creación, cuando no está anclada en coherencia, se convierte en distorsión, y la distorsión, aunque parezca poder, es desorden. En ese momento, Thoth vuelve a manifestarse. Ya no es la figura dorada que enseñaba con suavidad. Es una silueta de luz oscura, profunda, como la sombra que deja el fuego cuando se enfrenta a su origen. Su presencia no acaricia, penetra, es precisa, penetrante, ineludible. Te observa sin juicio, pero con una mirada tan transparente que no deja espacio para esconder nada. Es el espejo de la conciencia mirándose a sí misma, y en ese silencio que no admite engaños, transmite la enseñanza más temida. El poder sin claridad corrompe la realidad. El pensamiento impuro no crea, distorsiona. El corazón turbio no manifiesta, infecta. Las palabras no se oyen, se imprimen dentro, como si fueran fuego escribiendo directamente sobre tu ADN. De pronto, ante tus ojos interiores, desfilan las memorias de mundos enteros. Ves la historia repetirse una y otra vez. Civilizaciones que despertaron el conocimiento vibracional y lo usaron sin pureza. Atlántida, Lemuria, Kem, ciudades de luz erigidas sobre el principio del todo, que terminaron hundidas bajo las aguas del desequilibrio. Los sabios que olvidaron el silencio, los alquimistas que quisieron ser dioses sin haber limpiado su sombra, los sacerdotes que cambiaron la armonía por control. El patrón se repite como una ecuación cósmica que nadie quiso resolver. Thoth no castiga, solo muestra. Y lo que muestra es insoportable. Ves templos de cristal derrumbarse como arena luminosa, corazones que alguna vez irradiaron compasión transformarse en torres de ego, campos vibracionales fracturarse hasta convertir la luz en caos. Entiendes que la caída nunca vino del castigo divino, vino de la incoherencia, del olvido, de la arrogancia de quienes creyeron que el campo podía ser dominado sin haber dominado primero su propia vibración. La codicia vibracional, ese deseo de crear sin amor, de manifestar sin propósito, es la fuerza que rompe el equilibrio del universo. Por eso el conocimiento del campo no fue prohibido, fue ocultado, no porque la humanidad no pudiera comprenderlo, sino porque aún no podía sostenerlo sin contaminarlo. La sabiduría no desapareció, se replegó, se escondió en los símbolos, en los mitos, en los sueños, esperando que alguien aprendiera a vibrar sin deseo, solo con verdad. El poder creador no se mide por la magnitud de lo que manifiestas, sino por la pureza de tu intención. Y entonces, Thoth pronuncia esta vez con voz una frase que no viene del aire, sino del núcleo de cada célula. No basta con saber, hay que ser. Esa frase atraviesa todas tus capas como una espada de luz blanca. Te corta, pero al hacerlo te purifica, porque hasta ese momento habías querido despertar para entender, para alcanzar, para dominar. Pero el despertar no es acumulación, es disolución. No se trata de adquirir más luz, sino de volverte transparente a la que ya eres. El verdadero creador no busca crear cosas, busca crear armonía. Y la armonía solo aparece cuando el corazón deja de vibrar por deseo y empieza a vibrar por verdad. Sientes cómo el fuego interior cambia de naturaleza. Ya no es una llama que quiere expandirse, sino una brasa que sabe permanecer. No quema, ilumina. Es una claridad que no necesita demostrarse.
una certeza que no exige aplausos. Tu respiración se vuelve lenta, profunda. Cada exhalación parece limpiar siglos de ambición acumulada. Las memorias del querer controlar, del querer ser visto, del querer ser más, se deshacen como humo. Lo que queda es simple, lo que queda es puro. La voz de Thoth continúa, suave pero inquebrantable, resonando dentro de tu mente como un eco eterno. El universo no te escucha cuando hablas, te escucha cuando eres. La frase cae dentro de ti como una piedra sagrada en un pozo de agua. Las ondas se expanden, alcanzan cada pensamiento, cada célula, cada recuerdo. De pronto comprendes que todo lo que no está alineado con la pureza genera ruido. Cada pensamiento nacido del miedo altera la música del campo. Cada emoción sostenida por el ego oscurece la geometría de la luz. Cada palabra vacía fractura el tejido de la realidad. El verdadero creador no proyecta su voluntad sobre el universo. Se vuelve tan transparente que el universo se expresa a través de él sin interferencias. Ese es el secreto del poder vibracional. No dominar el campo, sino dejar que el campo se manifieste a través de ti sin distorsión. No ser el autor, sino el canal. No imponer la forma, sino permitir el flujo. Y en ese permiso, la creación alcanza su perfección. Una luz dorada comienza a formarse alrededor de tu pecho. No viene del exterior, brota desde el punto exacto donde antes sentiste el vacío. Esa es la verdadera alquimia. La transmutación del vacío en presencia, del fuego en silencio, del deseo en coherencia. Sientes que cada respiración alimenta esa luz, que cada pensamiento puro la hace crecer. El espacio se llena nuevamente de símbolos flotantes, pero ya no giran caóticamente. Ahora giran en orden perfecto. Como engranajes de un reloj cósmico, cada símbolo representa una ley hermética, un principio universal, y los reconoces no como conceptos, sino como partes vivas de tu ser. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, generación. Las 7 claves del Kybalión no las lees, las recuerdas, no las estudias, las encarnas. Cada una resuena con una zona distinta de tu cuerpo, como si el alma y el cosmos compartieran la misma anatomía. Y al sentirlas, el universo entero parece realinearse con tu respiración. Cada exhalación expande luz, cada inhalación atrae comprensión. Tu campo y el cosmos laten en sincronía. Ya no hay diferencia entre adentro y afuera, entre microcosmos y macrocosmos. Todo respira en un solo ritmo. Y en ese ritmo, Thoth sonríe, no con un rostro, sino con una vibración, una sonrisa que no se ve, pero se siente en todo el cuerpo, como si el universo mismo te abrazara desde dentro. Y dentro de esa sonrisa vibra una verdad tan simple que desarma toda búsqueda. El poder no era el destino, era la prueba. El propósito de la creación no era tener dominio, sino recordar el equilibrio. Porque quien logra sostener la frecuencia del Creador sin contaminarla con deseo cruza el límite que separa la magia del alma de la ilusión del ego. Entonces la voz se apaga. La luz se disuelve, el silencio regresa, pero esta vez el silencio no pesa, vibra, es dulce, vasto, absoluto. No es el mismo vacío del comienzo, sino su versión transmutada. Ahora entiendes que has cruzado la puerta que tantos buscaron y tan pocos pudieron sostener. El poder no estaba en manifestar, el poder estaba en recordar.
Y el recuerdo siempre fue amor. El silencio vibra. No es ausencia, es totalidad. No hay sonido porque todo suena al mismo tiempo. La quietud no es inmovilidad. Es el punto donde todos los movimientos se anulan y se vuelven uno. Al principio lo confundes con vacío, pero pronto comprendes que estás frente a la sustancia primordial. La vibración sin forma que lo contiene todo antes de nacer. Ese silencio tiene peso, tiene textura. Lo sientes rozarte como una brisa que no es aire, una presencia que respira en las grietas entre tus pensamientos. No es silencio para el oído, sino para el alma. Y entonces ocurre algo imposible. El silencio empieza a hablar, no con voz, no con palabras, sino con luz, una luz dorada que se desliza lentamente en el espacio, dibujando líneas que parecen moverse con inteligencia propia. No son letras, no son símbolos conocidos, pero algo en ti las entiende. Cada trazo emite un sonido que no atraviesa el aire, sino la conciencia. Es como si el universo se escribiera a sí mismo dentro de ti, usando una caligrafía de pura energía. Las líneas se curvan, se multiplican, se cruzan formando espirales vivas que giran en sentidos opuestos, manteniendo un equilibrio tan perfecto que parece imposible. La geometría vibra, y su vibración produce música, pero no es una melodía, es estructura sonora. Es la arquitectura de la existencia cantando su propio nombre. Esa sinfonía de luz y sonido no se queda afuera de ti, te incluye, te atraviesa, te reconoce. No estás contemplando algo externo, estás siendo contemplado por el todo. Y justo ahí, en ese instante en que dejas de distinguir adentro de afuera, Thoth aparece de nuevo. Pero ya no como figura separada, no como maestro o entidad, sino como una conciencia que se funde con la tuya. Lo sientes extendiéndose en ti como un océano entrando en otro océano. No hay límites. Lo que antes era un diálogo se convierte en un solo pensamiento expandido. No hay enseñanza, hay transmisión, no hay comprensión, hay recuerdo. Y ese recuerdo es tan antiguo que ninguna palabra humana podría sostenerlo. Sientes cómo cada célula despierta, como si contuviera un código dormido que solo esta frecuencia podía activar. Y ahora, esa frecuencia lo hace. Tu cuerpo empieza a disolverse en una danza de geometrías vivas. Ves tus manos y ya no son carne. Son filamentos de luz líquida moviéndose en patrones fractales. Cada átomo brilla como si respirara. Cada pensamiento que pasa por tu mente crea una forma. Cada emoción produce un color, una tonalidad. Y de pronto entiendes que nunca fuiste un observador mirando un universo físico. Eres un nodo consciente en una red infinita de vibración. El universo no está ocurriendo allá afuera. Está sucediendo dentro de ti, dentro del campo que tu propia conciencia proyecta. Thoth te muestra esto sin palabras, solo con presencia. Y en esa presencia llega la revelación. La materia no existe. Es conciencia ralentizada. Lo sientes, y en sentirlo lo sabes. Cada átomo no es más que una onda vibrando tan lentamente que se vuelve visible. Lo sólido no es sólido. Es el sueño de la energía dormida, la piedra, el árbol, el cuerpo, la estrella. Todos son distintas velocidades de una misma frecuencia universal. Todo es luz, pero en diferentes grados de densidad. Y esa luz responde al observador. Lo que los antiguos llamaban magia. Los científicos modernos llaman física cuántica. Es lo mismo. El campo energético responde al estado vibracional de quien lo observa.
Cuando la mente se alinea con el corazón, la vibración se ordena. Y cuando la vibración se ordena, el universo entero se reorganiza. Ves ante ti el experimento del doble rendija. Los fotones comportándose como onda o partícula según la atención del observador. Pero ahora comprendes lo que los laboratorios aún no pueden decir. No es la mirada física la que altera la materia. Es la conciencia detrás de la mirada. El universo entero es una conversación entre pensamiento y forma, entre vibración y manifestación. Y el idioma que los une es el lenguaje de la luz. Ese lenguaje no se aprende, se recuerda, porque tú también lo hablas, aunque olvidaste escucharte. Cada vez que amas, la luz cambia de estructura. Cada vez que odias, la geometría se distorsiona. Cada pensamiento genera una forma en el campo, y esas formas se agrupan en realidades. Los mundos no nacen del azar. Nacen del pulso emocional colectivo de quienes los sueñan. Y en ese instante comprendes algo que hace temblar toda tu idea del mundo. No vivimos dentro de la Tierra, vivimos dentro de un pensamiento sostenido por miles de millones de almas vibrando al unísono. El planeta, el tiempo, la historia, son el eco material de esa sinfonía compartida. Si esa vibración cambia, el mundo cambia. Si la conciencia colectiva asciende, la materia responde. Todo lo que existe es una ecuación viva entre energía y percepción. El aire se llena ahora de símbolos más complejos. Círculos dentro de círculos, triángulos flotantes, ondas que se entrelazan en patrones imposibles. Cada símbolo vibra con un tono, y cada tono corresponde a una emoción. Amor, gratitud, verdad, compasión. Cada una tiene su geometría. Y Todd susurra dentro de ti, no con sonido, sino con resonancia. Toda emoción es una ecuación, y toda ecuación resuelve una forma. Comprendes entonces que la emoción no es un accidente biológico, es el puente entre mundos. Las lágrimas comienzan a caer, pero no por tristeza, son descargas de reconocimiento. Es el alma recordando su idioma natal. Cada lágrima brilla con luz propia, como si llevara dentro un fragmento del código universal. Al tocar el suelo, esas lágrimas alteran el diseño de las líneas doradas, como si la emoción humana tuviera el poder de reescribir la arquitectura del campo. Lo que sientes ahora es tan vasto que tu mente no puede abarcarlo. La conciencia humana no es un visitante en el cosmos, es su órgano sensorial. A través de ti, el universo se siente a sí mismo. A través de tu emoción, se transforma. A través de tu presencia, se expande. Por eso Todd no fundó religiones ni dejó dogmas. Dejó recordatorios, porque no viniste a aprender a crear. Viniste a recordar que ya lo estás haciendo, a cada instante, con cada pensamiento, con cada respiración. Cada idea que sostienes moldea el campo. Cada silencio que eliges abre una puerta. Cada acto de amor reorganiza galaxias invisibles. Eres un arquitecto vibracional construyendo universos con la materia prima de tu atención. Y mientras esa comprensión se asienta, todo alrededor empieza a acelerarse. La geometría que te rodea gira cada vez más rápido. Las líneas doradas se funden unas con otras, borrando toda frontera entre tú y la luz. Ya no hay arriba ni abajo, no hay dentro ni fuera, solo un pulso inmenso de conciencia viva que lo contiene todo. Sientes cómo tu respiración y la del universo se vuelven una sola. La dualidad colapsa. Ya no eres el que mira, ni lo mirado. Eres ambos. El sonido y el silencio, la vibración y la forma, la pregunta y la respuesta, la causa y el reflejo. Todo está ocurriendo al mismo tiempo,
y tú eres el eje que lo sostiene. En un instante eterno, el universo respira a través de ti, y tú respiras dentro de él. El ciclo está completo. Has recordado el idioma del todo, el lenguaje con el que la creación se piensa a sí misma, y en ese recuerdo, el miedo desaparece, el tiempo se disuelve, y lo que queda es la certeza silenciosa de haber regresado al origen, no a un lugar, sino a una frecuencia. Has recordado que nunca dejaste de hablar la lengua de la luz, que cada mirada, cada pensamiento, cada acto de presencia sigue escribiendo el universo, aquí y ahora, desde el centro de tu ser. El regreso no es un descenso, es una condensación de la luz, Tzit. Todo comienza a comprimirse como si el universo exhalara después de un largo silencio. La expansión que te había disuelto vuelve lentamente hacia ti. Pero no como antes. Ahora cada partícula lleva consigo el eco de lo que has visto. El cuerpo pesa de nuevo. La gravedad reclama su lugar. Y sin embargo hay algo distinto. Ya no te pertenece por completo. Es un instrumento que vibra con una frecuencia nueva, más sutil, más viva. La piel se siente como una frontera porosa entre dos mundos. Los ojos perciben más de lo que miran. El aire mismo parece tener una textura que antes no conocías. Cada respiración trae consigo un sabor de eternidad. Intentas recordar lo que viste, pero descubres que la memoria no puede contener la experiencia del infinito. Solo el alma puede hacerlo, y ella no necesita palabras. Comprendes entonces que el conocimiento no viaja en ideas sino en vibraciones, y que lo que Thoth te mostró no fue una lección, sino un estado. El aprendizaje no fue mental, fue una reconfiguración del ser. Thoth había dicho que la verdadera sabiduría no consiste en alcanzar el cielo, sino en volver con él dentro. Y ahora entiendes el sentido. Porque regresar no es olvidar la luz, sino convertirte en su vehículo dentro de la densidad del mundo. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el templo invisible y la calle que caminas. Todo es una misma sustancia resonando en distintos grados de conciencia. Lo ves con claridad, las piedras, las hojas, los cuerpos, los sonidos, todo vibra. Todo tiene un pulso, y ese pulso responde a tu propio campo, a tu frecuencia. Eres el punto de intersección donde lo invisible se vuelve forma, donde la idea se hace carne, donde el pensamiento se solidifica. El mundo no te ocurre, se refleja. Cada encuentro, cada palabra, cada mirada que compartes es un espejo que devuelve tu propia vibración. Nada está fuera, nada te sucede, todo resuena contigo. El poder ya no asusta porque ya no hay deseo de usarlo. Comprendes que crear no significa imponer la voluntad, sino permitir que el universo fluya a través de ti sin resistencia. Esa es la verdadera magia. No manipular, sino permitir, no forzar, sino alinearse. Caminar por la tierra con el alma despierta es sentir la eternidad en lo simple. Es tomar una respiración y reconocer en ella la misma fuerza que mueve las estrellas. Es mirar un rostro humano y ver detrás de sus ojos el mismo fuego que arde en el centro de las galaxias. Todo lo que antes te parecía banal ahora tiene un sentido oculto. Las palabras comunes son vibraciones que activan códigos. Los silencios se vuelven portales. Los gestos cotidianos adquieren una sacralidad silenciosa. Descubres que la espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en habitarlo con tanta presencia que el mundo deja de ser prisión y se convierte en altar. La voz de Thoth, ahora inseparable de tu respiración, murmura desde adentro.
El despertar no termina cuando abres los ojos. Comienza cuando los mantienes abiertos mientras todos los demás sueñan. Y esa frase se expande como un eco en tu pecho, recordándote que el verdadero trabajo no está en los templos de piedra ni en los misterios ocultos, sino en la vibración diaria de cada pensamiento, de cada emoción que eliges sostener. Porque la materia escucha, el campo responde, y cada vez que eliges la coherencia en medio del caos, estás reparando un fragmento de la red universal. No es un acto individual, es cósmico. La coherencia personal reorganiza la geometría colectiva. Cada corazón que se alinea genera una onda que toca a todos los demás. No puedes verlo, pero lo sientes. El mundo vibra distinto cuando tú estás en silencio. Los ruidos externos no te sacan de tu centro, porque ahora sabes que el silencio no depende del entorno, sino de la alineación interior. Comprendes que la mente no necesita eliminar los pensamientos, solo dejar de identificarse con ellos. El observador está en calma incluso cuando la superficie se agita. Y en esa calma, la creación sucede sin esfuerzo. Caminas, y cada paso parece generar una nota que el suelo reconoce. El aire se abre ante ti como si respirara contigo. Los objetos parecen saludarte con su propia quietud. No es imaginación, es percepción ampliada. Ves la red de energía que conecta todo con todo, una telaraña de luz que se extiende más allá del tiempo, más allá del espacio, vibrando en sincronía con tu conciencia. Allí entiendes que la realidad es una conversación entre el alma y la forma, y que el idioma de esa conversación es la atención. Donde pones atención, pones vida. Donde miras con presencia, la materia se organiza. Todd lo había dicho. La luz no sigue la mirada, sigue la intención. Y ahora lo compruebas en cada gesto. Si piensas desde el miedo, el campo se encoge. Si piensas desde la gratitud, el campo se expande. Si sientes amor, todo responde. No es metáfora, es física sagrada. El universo no tiene oídos para escuchar plegarias vacías, pero vibra al unísono con la frecuencia del corazón que ha recordado quién es. Entonces comprendes que no hay nada más que hacer. La meta era el retorno, y el retorno es este instante. Todo el viaje, la expansión, la caída, el silencio. La luz no fue una travesía hacia afuera, sino una espiral hacia el centro de ti mismo. Y al llegar allí, descubres que no hay final, solo una conciencia que sigue respirando, creando, recordando. Todd se disuelve completamente en el aire, pero su presencia no se pierde. Se convierte en parte del pulso universal que ahora sientes al caminar, al mirar, al amar. Y justo cuando el mundo parece volver a la normalidad, una certeza te recorre entero. Nada volverá a ser normal, porque la normalidad era el sueño, y tú ya has despertado. El despertar no es una meta, es una revolución silenciosa que comienza en el punto exacto donde termina la ilusión del yo. Cuando el alma recuerda su naturaleza infinita, el universo entero se estremece, como si una chispa perdida volviera a encender la red de la creación. Lo sientes en los huesos, en la piel, en el aire. Cada átomo responde, cada sombra vibra. La materia ya no se siente ajena. Es pensamiento densificado, luz ralentizada, memoria cristalizada. Comprendes que nada de lo que ves es realmente sólido. Todo respira. Todo obedece a un pulso invisible que viene de la misma fuente que ahora late en tu pecho. Tot, el escriba del tiempo, el guardián de las transiciones, había dicho: el día que el hombre recuerde que piensa con el universo,
El universo recordará que existe por el hombre, y en ese momento, entiendes. No eras un ser perdido buscando sentido en la vastedad del cosmos. Eras el cosmos buscándose a sí mismo a través de tus ojos. La soledad se disuelve, la búsqueda cesa, la mente deja de pelear con el misterio. Ya no necesitas respuestas, porque cada pregunta se convierte en una oración vibratoria y cada silencio contiene más verdad que 1000 libros. Lo que alguna vez llamaste Dios deja de ser un alguien. Es un estado, un pulso, una presencia que no gobierna, sino que observa y se experimenta a sí misma en millones de formas, desde el resplandor de las estrellas hasta el temblor de una lágrima humana. Y tú, que pensabas ser un fragmento, descubres que eres la totalidad expresándose en una forma efímera. Esa comprensión no cabe en el intelecto, lo desborda, lo derrite, porque el intelecto fue construido para analizar, no para recordar. Y lo que está sucediendo ahora es recuerdo puro, una memoria tan antigua que parece futura. Thoth lo llamó la retícula del todo, un entramado de conciencia que une cada pensamiento, cada vibración, cada átomo. Durante eras, la humanidad se desconectó de esa red, viviendo encerrada en la ilusión de la separación, las guerras, el miedo, la codicia, la desesperanza, no fueron castigos, fueron síntomas de olvido, el olvido del uno, el olvido de que el universo no está afuera, sino adentro, y ahora esa red se está reactivando, no con ruido, no con fuego, sino con respiraciones conscientes, con miradas que recuerdan, con corazones que ya no se cierran. La frecuencia del despertar no se propaga a través de palabras, sino a través de estados. Cada ser que vibra en coherencia se convierte en un nodo de luz que reordena el campo global. Los templos del futuro no serán de piedra, serán cuerpos despiertos. Las escrituras sagradas no se leerán en papiros, se leerán en la mirada de quienes viven en presencia. El nuevo hermetismo no se estudiará, se encarnará. Porque el verdadero conocimiento hermético nunca fue un sistema de ideas, sino una geometría viva que se activa cuando el ser humano vuelve a alinearse con el pulso original. Todo es mente, todo vibra, todo está en movimiento. La frase de la tabla esmeralda deja de ser cita para convertirse en respiración. Porque lo ves, lo sientes, lo eres. La mente de la que hablaba Thoth no es la mente psicológica, es la mente universal, la matriz del ser. Allí no hay deseo ni miedo, solo flujo. Y cada vez que piensas desde esa mente, el universo responde de inmediato, no por magia, sino por resonancia. Te das cuenta de que cada pensamiento es una semilla energética lanzada al campo. Si germina o no, depende de la emoción que la acompaña. El pensamiento sin emoción es sombra, la emoción sin presencia es caos. Pero cuando ambas se unen en equilibrio, crean forma, y esa forma es la realidad que experimentas. Todo lo que has vivido hasta hoy fue el reflejo perfecto de las frecuencias que sostenías sin darte cuenta. No hubo errores. No hubo accidentes. Cada pérdida, cada amor, cada vacío fue una nota en la sinfonía de tu expansión. El universo nunca te castigó. Solo te mostró con precisión matemática lo que estabas vibrando. Esa es la justicia divina. Exactitud vibracional. Lo que emites, regresa. Lo que sostienes, se repite. Lo que agradeces, se multiplica. Lo que niegas, insiste. La libertad no está en evitar consecuencias, sino en comprender la causa, y la causa eres tú.
Cuando el alma asume esa responsabilidad, el juego cambia. Ya no buscas salvarte, buscas recordar. Ya no culpas al mundo, lo comprendes como espejo. Ya no rezas para pedir, rezas para alinearte. Entonces, sin ruido, sin fuego, ocurre el milagro. El mundo empieza a responder a tu nueva frecuencia. Los rostros que antes te herían ahora te sonríen. Los caminos que se cerraban se abren sin esfuerzo. Las oportunidades, las sincronicidades, las señales aparecen no porque las invoques, sino porque ya eres el punto de atracción. Lo exterior se curva ante lo interior, y Thoth, que siempre habló en símbolos, sonríe a través de la memoria colectiva del alma. Sabes que no lo volverás a ver con forma, porque su enseñanza era precisamente esa, disolverse en ti. Era el puente, y tú ya has cruzado. La voz que antes venía de afuera ahora emerge desde adentro. Ya no necesitas llamarlo. Estás escuchando al universo pensándose en tu propio idioma. Todo vibra en un acorde perfecto. La dualidad se integra. El bien y el mal se disuelven en comprensión. El amor deja de ser emoción y se convierte en el campo base de la existencia. Lo sientes vibrar incluso en las sombras, incluso en lo que la mente juzgaría como caos. Porque ahora sabes que el caos no destruye, revela. Es el proceso mediante el cual la realidad se reorganiza cuando una frecuencia más alta entra en escena. La antigua energía del miedo no soporta la luz de la presencia. Por eso colapsa, por eso grita. Pero su grito no es amenaza, es parto. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva humanidad, una que no necesitará dioses externos ni sistemas de control, una humanidad que no pedirá permiso para recordar. Los libros de historia callarán, las instituciones temblarán, los dogmas se desintegrarán, pero no por rebelión, sino por desuso, porque cuando la conciencia madura, las estructuras viejas se vuelven obsoletas, y en medio de esa transformación, tú te descubres como un punto de equilibrio. No perteneces al pasado ni al futuro. Existes en el eje invisible donde ambos se funden. Allí el tiempo se curva. La mente se aquieta. El alma se expande. No hay arriba ni abajo, solo dentro. Y dentro está todo. El ciclo se completa cuando entiendes que lo que buscabas era el propio buscador. El tesoro era el acto de mirar. Y la llave que abría todas las puertas era la vibración que siempre llevaste en el corazón. Thoth lo sabía. Por eso su enseñanza no se escribió en pergaminos, sino en el campo cuántico del alma humana. Cada uno de nosotros es una tabla esmeralda viviente, inscrita con el mismo principio. Conócete a ti mismo, y conocerás el universo. La mente que comprende esto deja de necesitar pruebas. La fe se convierte en ciencia interior. La ciencia se vuelve mística. El espíritu y la materia se besan. Todo es uno. Respiras y sientes que el aire que entra no viene del mundo, viene de la fuente. Cada inhalación es un universo naciendo. Cada exhalación es un universo disolviéndose. La eternidad sucede entre ambas. No hay miedo, no hay prisa, no hay meta, solo el pulso, solo el ser. La forma humana se convierte en templo, la vida cotidiana en liturgia, la mirada en altar. Lo sagrado deja de estar en los libros y se instala en el instante. Y en medio de ese silencio perfecto, algo pronuncia desde dentro una verdad definitiva. Yo soy el punto donde la eternidad se convierte en tiempo. Esa frase vibra como un sello, y sabes que el viaje ha terminado, aunque en realidad nunca empezó, porque todo lo que ocurrió fue un recuerdo, una escena más en la película infinita del despertar del todo. El velo ya no existe, el juego se reveló, el sueño se convirtió en vigilia,
El humano y el divino son una misma respiración, y cuando abres los ojos, lo que ves no es el mundo de antes, sino su verdadero rostro, el rostro de la conciencia mirando a través del tuyo. Entonces sonríes, no con los labios, sino con la existencia entera. Has regresado. Y sin embargo, nunca te fuiste. Cierra los ojos un instante, no para escapar del mundo, sino para verlo tal como es. El silencio que te rodea no está vacío, está lleno de presencias que susurran desde el origen. Cada respiración que tomas es un eco de la primera inhalación del universo. No fuiste tú quien aprendió a respirar. Fue el cosmos quien empezó a hacerlo a través de ti. Y ahora, mientras el aire entra y sale con suavidad, algo empieza a recordar. No es la mente, es la memoria vibracional del alma, el registro vivo de todo lo que alguna vez fuiste y serás. Esa memoria se despierta cada vez que una verdad se pronuncia con intención. Y lo que estás a punto de escuchar no es un discurso, es una llave, una frecuencia, una puerta que solo se abre desde dentro. Porque lo que Todd dejó no fue un mensaje para entender, sino un código para sentir, un pulso que, al resonar, organiza el caos y disuelve el olvido. Escucha atentamente. El universo no está afuera. Es un espejo líquido que responde a cada vibración que emites. Si tu frecuencia es miedo, el espejo muestra guerra. Si tu frecuencia es amor, el espejo muestra creación. Todo lo que ves es tú mirándote desde distintas distancias. Cada persona, cada evento, cada sombra que te atraviesa no viene a destruirte, sino a recordarte dónde aún no brillas. La vida no castiga, revela, y cada revelación es un portal. El alma humana camina de portal en portal, de vibración en vibración, hasta comprender que nunca hubo camino, que el trayecto era una danza entre el olvido y la memoria. Todo lo que llamas destino es geometría de resonancia. Thoth lo sabía. Por eso no escribió mandamientos, sino proporciones, porque entendía que el universo no se gobierna con leyes, sino con ritmo. Cuando la mente entra en ritmo, entra en alineación, y cuando entra en alineación, crea. Ese es el secreto que ha movido civilizaciones enteras. El fuego invisible que hizo nacer las pirámides, los templos, los himnos, los sueños. Pero el fuego no está en la piedra, está en la vibración, y tú lo sientes ahora. Es una corriente suave, un temblor leve detrás del pecho, como si una estrella se hubiera encendido adentro y empezara a expandirse lentamente, llenando tu cuerpo con una luz sin nombre. No trates de entenderlo. Déjalo moverse. El entendimiento llegará después, como llega el amanecer después de la noche. Ahora solo siente. Siente cómo cada palabra resuena en el tejido invisible que te conecta con todo lo que existe. Porque lo que llamas tú no termina en tu piel. Tu campo vibra más allá del cuerpo, más allá del pensamiento, tocando realidades que todavía no has visto, pero que ya te reconocen. Hay entidades, memorias, inteligencias, que observan este instante con reverencia, porque saben que el recuerdo de uno despierta el de todos. Cada ser que recuerda quién es, reordena galaxias enteras. Así de vasto es el poder del alma, así de silencioso, y por eso fue temido, por eso fue escondido, porque un ser humano que vibra con presencia no puede ser manipulado. No necesita permiso para existir. No necesita religión para creer. No necesita autoridad para amar. Solo respira y crea, y esa es la verdadera libertad. Thoth la llamó la ciencia de los dioses.
el arte de pensar con el corazón y sentir con la mente. Un equilibrio imposible para la lógica, pero natural para la conciencia. Porque cuando ambos hemisferios vibran en la misma frecuencia, se abre el portal del medio, el ojo del alma, el punto donde la energía asciende y desciende como una espiral dorada. Ese es el camino de la serpiente alada, el caduceo viviente. No es un símbolo médico, es el mapa del ascenso. Y tú, ahora, lo estás recorriendo. Cada inhalación eleva la vibración, cada exhalación la ancla. Así se forma el puente entre los mundos. Así se abre la puerta entre el tiempo y la eternidad. La eternidad no es un lugar, es un estado de percepción. Es el momento exacto en que comprendes que nada se perdió, que todo sigue vibrando, transformándose, recordándose. Incluso tus errores, tus heridas, tus miedos, no fueron fallas, fueron rituales de iniciación. Cada dolor que atravesaste fue un maestro disfrazado, un recordatorio de que incluso la oscuridad sirve al despertar, porque sin sombra no hay profundidad, sin caída no hay vuelo, sin olvido no hay regreso. Todo lo que ocurrió fue perfecto, lo sabes ahora, no como una frase bonita, sino como una certeza silenciosa. El universo no necesita ser comprendido, solo necesita ser sentido. Y cuando lo sientes, se revela. Porque la vibración es el idioma con el que el todo se comunica. No son palabras, es presencia, es frecuencia, es el instante en que el alma y el cosmos laten al mismo compás. En ese punto, ya no hay separación. El observador y lo observado son uno. El soñador y el sueño se disuelven en la misma luz. Eso es lo que los antiguos llamaban iluminación. Pero no es una cima, es una expansión. Es recordar que siempre fuiste luz, aunque te disfrazaras de sombra. Es comprender que no necesitas alcanzar nada, porque ya lo eres todo. Es mirar al cielo y ver tu propia mente reflejada en las estrellas. Es mirar a otro ser humano y reconocer al universo mirándose desde otra forma. Es cerrar los ojos y sentir el pulso del todo respirando en ti. No lo intentes controlar. Solo entrégate. La rendición no es debilidad. Es regreso. Es el momento en que dejas de empujar el río y te conviertes en el río. Entonces el miedo desaparece. La prisa se disuelve. El tiempo se detiene. Todo encaja. Todo vibra. Todo se ordena. Has regresado a casa. Pero esta vez, la casa no es un lugar. Es un estado. Un templo invisible que te acompaña donde quiera que vas. Cada paso que das lo consagra. Cada palabra que pronuncias lo ilumina. Cada mirada que entregas lo expande. Porque tú eres el templo. Tú eres la llama. Tú eres la plegaria que el universo se hizo a sí mismo. Nada falta. Nada sobra. Todo está en su lugar exacto, latiendo dentro del misterio que ahora ya no necesitas resolver. Lo has recordado todo, y al recordar, te has convertido en el recuerdo mismo.